Hola y muy buenas a todos amigos orquifanáticos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te traigo una explicación sobre cuál es la diferencia entre una orquídea híbrida y una orquídea especie. Así que, ¿qué te parece si vamos con el video? Bueno, me ha florecido esta bellísima Paphiopedilum Langley Price. Bueno, al menos eso dice la etiqueta, según las características que tiene el híbrido Langley Price. Yo creo que no corresponde esta flor a ese híbrido, ¿no? Sino que es una orquídea que corresponde a los híbridos así denominados como complex. Esto me hizo preguntarme una vez qué características tiene este híbrido con el otro híbrido, y luego dije, ¿cuáles son sus progenitores? Y, o sea, ¿de dónde salen? Dije, tal vez es una pregunta que a todo mundo le llega. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces y recientemente algunas personas me han comentado, ¿cuál es la diferencia entre una orquídea especie y una orquídea híbrido? Aquí, por ejemplo, en Ecuador, tristemente, aunque ya mucho menos se comercializan aún orquídeas silvestres. Las comercializan viveros especializados en las zonas donde crecen, que tienen permisos del Ministerio del Ambiente bajo prácticas sustentables. Obviamente ellos extraen lo que serían estas especies del bosque cercano, crían a sus orquídeas de la manera antigua, es decir, esperando que se salgan bulbos, las dividen y una parte de esas orquídeas las regresan a su bosque. Así tienen una forma sustentable. Pero también hay estas personas que llegan, arrancan hacia las orquídeas, no tienen ningún cuidado, no tienen permisos, evaden los controles ambientales y las llegan a vender a precios de oro a orquídeas muy maltratadas, ¿no? Esto se desvía un poco del tema principal, pero me gustaría que concienticemos, ¿no? No compremos orquídeas si no sabemos de dónde provienen. Por ejemplo, si las ves en un mercado allí botadas 3 plantas sin raíz, no las compres. ¿Por qué? Porque estás contribuyendo a lo que sería la destrucción de los bosques. No pongas la excusa de que las estoy salvando porque se van a morir. Mientras exista gente que compre eso, aunque tenga las mejores intenciones al comprarla, va a existir gente que venda ese tipo de orquídeas, ¿ok? Bueno, volviendo al hilo, ¿no? Entonces, estas orquídeas silvestres, es decir, acá la gente tiene la idea errónea de que estas orquídeas, todas las que no sean híbridas, son silvestres. Un híbrido es el resultado de la reproducción entre dos especies diferentes que son compatibles entre sí, ¿no? Entonces, las orquídeas de especies, como por ejemplo esta Paphiopedilum spicerianum, que tenemos aquí, spicerianum, son reproducidas en laboratorio bajo las mismas técnicas con esto. ¿Cuál es la diferencia? Que a estas se las ha reproducido siempre Paphiopedilum spicerianum con Paphiopedilum spicerianum, han salido semillas y a través de las semillas han germinado, ¿no? Luego vamos a ver diferencias un poquito más notorias, más físicas en este sentido con este tipo de orquídeas. Por ejemplo, mucha gente tiene la idea de que las orquídeas híbridos han sido, entre comillas, creadas en laboratorios, ¿ok? Primeramente aclarar que no se puede crear plantas. Se obtienen híbridos a través de la reproducción sexual. ¿Cuál es la diferencia? Una especie es un conjunto de individuos que presenta unas características similares y que es capaz de reproducirse entre sí. Entonces, si yo coloco una Paphiopedilum spicerianum, tomo el polen y la polinizo, va a dar una cápsula, una semilla, y los hijos de esta Paphiopedilum spicerianum van a ser Paphiopedilum spicerianum. Un híbrido, en cambio, es la reproducción entre dos especies diferentes, ¿ok? Entonces, esa es la gran diferencia. Existen híbridos primarios, que por ejemplo es una especie con otra especie. Hablemos de un ejemplo, Stanhopeas genishkiana con Stanhopeas florida. Ese es un híbrido primario. En cambio, también hay los híbridos secundarios o híbridos complejos. En cambio, son el hijo de este híbrido, o sea, un híbrido primario, más otro híbrido o más una especie. Ahora, también existen los híbridos complex o híbridos complejos, que en cambio son el resultado de un híbrido, o sea, un híbrido ya fecundado, de un híbrido primario, puede ser con una especie o con otro híbrido primario, no necesariamente el mismo híbrido. Se obtienen polinizándolas manualmente. Claro, la parte de polinización es un poquito más compleja, pero es lo mismo.
macho y hembra, los juntamos, obtenemos semillas y esas semillas vamos y llevamos y cultivamos en laboratorio, pero no es que las creamos, solamente las cultivamos a los laboratorios. Nosotros nos valemos de algo que ya ocurre en la naturaleza, pero con la mano del hombre, ¿ok? Vamos ahora a ver a la mesita un poquito de características de estas dos orquídeas, a ver qué las diferencia. Lo primero que vemos es el tamaño, ¿no? Usualmente los híbridos suelen ser más grandes que las orquídeas de especies, ¿no? Esto, claro, hay sus excepciones. Hay otras que en cambio se busca que sean más pequeños o que se cruzan con orquídeas aún más pequeñas y por ende el tamaño se reduce. Muchas veces de los híbridos no solamente se buscan características físicas, no lo sé, qué sé yo. Los padres de este híbrido complejo buscaban que tuviese este patrón aquí, ¿no es cierto? A una orquídea que ya tenía esta forma, que es por ejemplo el híbrido Troyland. O sea, el híbrido Troyland tiene esta forma, pero esta parte de la capucha es totalmente roja, ¿no? Entonces muy posiblemente este es un hermano de Troyland o un hijo de Troyland al cual pues le buscaban colocar este patrón, ¿no? En cambio, acá nosotros no buscamos nada, simplemente se mantienen las características. Todas las semillas, tal vez varíe por tamaño, tal vez varíe por forma o por color, van a tener esta forma, que tiene por ejemplo este patroncito aquí dentro, de los dos ojitos de sapo que me dijeron que se llama, y pues la forma de su capuchita y la forma de sus, entre comillas, alitas, ¿no? Otra característica, los híbridos también se mezclan para que tengan mayor resistencia. Por ejemplo, una especie tiene unas características de cultivo muy específicas. pH de suelo, tiene características como también la cantidad de agua, la cantidad de humedad, la temperatura. Por ejemplo, en temperatura hablemos, si tiene lo que sería de 20 a 30 grados centígrados esta especie, es por decir algo, no es que esta especie lo necesite, va a siempre desarrollarse en eso. Si hay menos temperatura, pues no se va a desarrollar bien. Y si hay más temperatura, pues o tiene un crecimiento excesivo o muere más rápido. En cambio, un híbrido es más tolerante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que esta es una orquídea de tierras altas. Entonces, va a tener una humedad, una temperatura más fresca, más fría. Y la hibridamos con una orquídea de tierras bajas, ¿no? Entonces, lo que va a resultar es que, digamos, el híbrido que nosotros observamos, tiene un mayor rango de temperaturas. Entonces, tanto puede crecer en tierras altas como en tierras bajas, ya que tiene características de la mamá y del papá, por así decirlo, ¿no? De igual manera que cualquier hijo. La diferencia es que, por ejemplo, si nosotros reproducimos con otro especie de igual manera, como ya les mencioné, nos va a dar hijos que sean Paphiopedilum spiceriano. En cambio, un híbrido, si nosotros lo reproducimos, es decir, tomamos el polen y digamos colocamos en otra planta que sea la misma, el mismo híbrido, es idéntico, o sea, colocamos en un híbrido idéntico, nos puede dar incluso sus padres. ¿Por qué? Porque aún guarda las características genéticas anteriores, entonces no necesariamente va a resultar esto como una especie. Esa es la diferencia entre una especie y un híbrido, la más clara. A partir de, digamos que 3 generaciones más, la flor va a empezar a volver a ser los padres. Ahora, otra cosa también que quería mencionarles es que existen orquídeas híbridos que son intergenéricos e intragenéricos. ¿Qué significa como intergenéricos? Con el ejemplo que colocamos, Stanhopeas florida más Stanhopeas genishkiana. Ambas pertenecen al mismo género de Stanhopeas, ¿no es cierto? Pero digamos, si nosotros hibridamos una Dendrobium con una Phalaenopsis, nosotros vamos a obtener un híbrido intergenérico, ¿no? Es decir, un híbrido entre dos géneros distintos de orquídeas que pertenecen a una misma subfamilia, ¿no? Entonces vamos a tener una Dendronopsis. Ojo, no es lo mismo una Dendronopsis que una Dendrobium Phalaenopsis. ¿Por qué? Porque Dendrobium Phalaenopsis es una especie. Dendronopsis es en cambio el híbrido entre Dendrobium y Phalaenopsis. Bueno, habrá pues comercios que las etiqueten de forma errónea. Hubo en la Conferencia Mundial de Orquídeas también algo para que
se deje de etiquetar mal a las especies, a los híbridos, y que se mantenga todas estas características, ¿ok? Espero no haberlos confundido, espero que ya comprendan, amigos, que los híbridos son reproducidos por la vía natural, no son monstruos que alguien dijo, llegó y ¡pag! Es simplemente como una obra de arte. Alguien hibridó y obtuvo esta belleza, de la misma forma que un pintor le das pintura y un lienzo y te crea bellos cuadros, ¿no? Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden darle un me gusta en caso de que haya sido así, suscribirse aquí abajo y compartir este video en todas sus redes sociales para poder llegar a más orquifanáticos. No se olviden que pueden seguirnos a través de Facebook, Twitter e Instagram como Orquiplanet, y también pueden escribirnos al correo electrónico orquiplanet@gmail.com. Mi nombre es Adrián, desde la ciudad de Ibarra, Ecuador, y espero que sus orquídeas florezcan sanas y bonitas. Adiós, amigos, que la pasen bien.